9:09. Continuamos aquí en Levántate Cuba después de conocer las informaciones, la discriminación institucional en Cuba. Quizás nos suene confusa la frase teniendo en cuenta que toda institución estatal está regida por un mismo régimen, un único sistema, pero iremos mucho más allá. Dentro de ese sistema de instituciones y judiciales existen privilegios y desventajas en la Cuba de Castro. Hay clases sociales. La respuesta en el análisis del politólogo Julio Schilling, quien llega amablemente cada lunes aquí a Levántate Cuba a ofrecernos su perspectiva de diferentes temas. Buenos días, Julio. Un placer. Qué gusto tenerte con nosotros. Y vamos a adentrarnos primeramente en algo que está muy en tendencia y le preocupa bastante a los cubanos. Es este proceso deliberativo, como tú bien nombras, de la reforma constitucional castrista discriminatorio. Es absolutamente y descaradamente discriminatorio. Mira, podemos decir con certeza cómoda que el comunismo es lo más cínico que hemos visto como proyecto político. Primero, porque se harta de hablar de igualación, insiste en que es una variación de democracia legítima. Sin embargo, en su propia estructura te habla de concederle a una élite la vanguardia y la capacitación para guiar y tomar las decisiones grandes para el resto de la sociedad. O sea, que eso es totalmente antidemocrático. O sea, la esencia de la democracia es, bueno, que es un sistema de autogobierno, o sea, el pueblo, de la sociedad, es la que se va a autogobernar. Pero en el sentido directo, el propio comunismo te dice, no, el partido, o sea, es la vanguardia, es quien va a tomar las decisiones fundamentales. Entonces, le estás concediendo a un pequeñísimo grupo de personas esa capacitación. Y lo vemos en diferentes niveles. Y lo más dramático de esto es que para un régimen totalitario, muy diferente a una dictadura autoritaria, el control que ejerce el poder político, no sobre el entorno político, sino también por el económico y el social, quiere decir que su control es tan absoluto que cuando el Estado dictatorial comunista discrimina, pues discrimina de una manera impresionante, olímpica, agarra todo espacio de la vida del ciudadano. Vamos a ver los que más sienten ese furor, los que se atreven a discrepar políticamente, los que demuestran cualquier señal de contestación. En este sentido son invisibilizados por el régimen. En otras palabras, tu vida te la destruyen. El control, el acceso a la salud y a la educación, en gran medida, y tantos cubanos hay que han vivido esto en carne propia, pues ven cómo se les niega la asistencia médica adecuada, cómo se les niega la capacidad de terminar una carrera en la universidad por su posición política. De manera que en lo político es la demostración más draconiana y más clara. Pero no solo va ahí, o sea, la discriminación va a diferentes niveles en cuanto a la ejercitación del talento, por ejemplo. No vale en Cuba si sabes tirar la pelota bien, si cantas bien, si puedes escribir una buena novela o si pintas bien. No, tienes que tirar bien la pelota y demostrar sumisión al régimen político. Tienes que cantar bien y estar dispuesto a cantar las loas al sistema. Eso es una discriminación crasa. Totalmente, Julio. Y ahí recuerdo no solamente en aquellos que están buscando oportunidades, sino en el nombramiento oficial de ejecutivos, de directivos, de personas que incluso no tienen ningún tipo de formación en los centros a los que van a representar, pero sí son cuadros del partido, sí son personas que coquetean con el régimen y entonces le dan ese tipo de oportunidades. Exacto, es lealtad al sistema y la determinación por la alta élite, ese pequeño grupo, de que ese individuo puede servir los intereses del régimen. Porque alguien con talento y hasta con sumisión puede caer en desgracia y también pasa al ostracismo. O sea, que estamos hablando siempre y cuando consideren que le puede servir los intereses de ese pequeño grupo.
las prebendas, los buenos trabajos, ahí vemos una discriminación descarada también. O sea, los trabajos en empresas extranjeras, los trabajos que tienen acceso al turismo, que tienen el privilegio de tener acceso a mercados, a mercancía. Esos son discriminadamente distribuidos entre los que el régimen considera que sirven su papel. Y podemos ir hasta la escala más básica, o sea, la corrupción sistémica en Cuba, o sea, que la capacidad del buscavida, de estar con el trueque, de negociar con la dulcería y el carnicero, hasta eso discrimina porque las personas que son menos aptas para ese tipo de ejercitación, de negociación, quedan fuera. O sea que el sistema está inherentemente establecido de una manera discriminatoria y claro, lo vemos más grande en el nivel, mientras más elevado, y este proceso de deliberación, entre comillas, con lo que estamos viendo con la Constitución, es pues una manera descarada, desafiante al sentido común, cuando todo cubano sabe que no dura ni 5 minutos cualquiera que entrar ahí y plantea un cuestionamiento del sistema, del proceso. O de lo que ellos están proponiendo, y de hecho veíamos la denuncia que hicieron 2 opositores la semana pasada que les prohibieron salir de su casa y participar en una de estas reuniones en las que supuestamente se está debatiendo el anteproyecto de constitución. Pero tú me hablas de todo esto y me hablas de privilegios que tienen algunas personas por cuestiones políticas para recibir una mejor educación, pero existe una nueva clase de cubanos allegados al poder también, Julio. ¿Qué determina estos privilegios? También que sean parientes o que sean familiares de aquellos que están en la cúpula del poder. Correcto, mira, en el año 1956, Milo Vangilas, un comunista yugoslavo, bueno, excomunista, escribió un libro formidable donde él, que de nuevo él creyó en el comunismo y se dio cuenta que el comunismo producía una nueva clase de ciudadanos pegado a esa élite gubernamental que vivía con unos privilegios inigualables en sociedades libres y capitalistas. Y eso es lo que estamos viendo en Cuba. Entra a cualquier club de lujo en Cuba y mira cómo están, mira quiénes están, mira cómo viven, mira, ve a la casa de ellos, ve a unas fiestas privadas y te das cuenta de lo que es esa nueva clase, que viajan, que andan en yates por todo el mundo, que visten las mejores prendas, que están, por un lado, hablando de igualación, hablando de defender a los que menos tienen, cuando ellos tienen de todo, precisamente por estar explotando a los que menos tienen. Algo que no tienen es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, pero que tampoco tienen los opositores y tampoco tienen, digamos, los que representan la pequeña empresa privada en Cuba, los cuentapropistas, que tampoco tienen la oportunidad de hacer crecer o ver crecer un negocio. Castro dijo que sería así cuando estaba promoviendo su modelo de revolución. Julio, ¿qué decía Castro en cuanto a cuestiones de igualdad? Esta revolución se ha basado sobre las mentiras y la hipocresía y los dobles estándares, que iba a haber para todos, y no solo que no hay para todos, sino que lo que hay solamente unos pocos cuantos lo utilizan. Y lo peor de todo esto no es solo el robo del patrimonio nacional, de lo que debe ser de todos, sino que viven en un sistema legal que están por encima, que la ley la ajustan para acomodar a ese pequeño grupo. Y Cuba está llena de esas inconsistencias, que su propia legalidad queda violada y estirada y los parámetros se mueven cada vez que impacta a uno de los privilegiados del poder político. ¿De qué manera se establece un gobierno, un sistema de justicia social para que realmente todos seamos iguales? Obviamente, se reconoce que existen las clases sociales, que eso es lo que lleva al ser humano a soñar, a querer ser mejor, a tener mejores oportunidades, a buscar la libertad. Pero ¿cómo se pudiera establecer un sistema de justicia social en la isla de Cuba? Primero, tiene que haber un cambio de sistema absoluto. Tiene que haber un Estado de Derecho que establezca la igualdad ante la ley. Y después tiene que haber movilidad social, donde esas barreras que el castrocomunismo ha instituido en Cuba sean eliminadas, para que todos los cubanos, el que tenga talento, el que tiene su capacitación, ya no tenga esos frentes, esas paredes ideológicas que le limitan su capacidad de crecer y de expresar.
Eso hace falta y en el caso de Cuba es un cambio integral sistémico, porque el sistema, el comunismo, inherentemente discrimina de una manera crasa. ¿Cuán peligroso es que se lleguen a aprobar el proyecto de constitución que está estableciendo el régimen castrista para el próximo año? Si los ciudadanos cubanos que nos escuchan y nos ven no toman conciencia de que realmente este anteproyecto de constitución no representa los verdaderos derechos del pueblo. Ya lo del anteproyecto está decidido. Sí. Todo esto Esto es un una show. farsa. Todo esto es un show mediático para el extranjero, para que se vea en el mundo y digan, mira cómo las cosas andan en Cuba, los cambios que estamos haciendo. Pero ya esto está decidido. Todo esto de la votación que van a tener después, el referéndum, todos estos salones de entretener a un pueblo, entretener a los que los creen, porque la realidad es que en Cuba incluso personas que están allegadas al régimen saben que todo esto es una farsa, es seguirle el juego para seguir viviendo en la mentira. Pero hay una realidad que tú estás mencionando, Julio, es una farsa que quizás anteriormente ellos podían, digamos, maquillar de forma diferente y que fuera percibida por la opinión pública internacional de la manera que ellos querían. La realidad es diferente ahora. Ahora vemos denuncias de opositores que están diciendo que no les permiten participar en estas reuniones de debate. Ahora estamos viendo también de grupos de vecinos que no están de acuerdo con este anteproyecto de constitución, que se reúnen y dicen no vamos a votar precisamente cuando se llegue la votación por la Constitución, las nuevas propuestas de Constitución. ¿De qué manera entonces pueden hacerlo? Cuando estamos viendo también que ellos están tratando de buscar desesperadamente nuevas personas que quieran invertir en la isla de Cuba y estamos viendo un desastre económico. ¿De qué manera pueden seguir engañando al mundo y el mundo creyéndolo, los gobiernos que son responsables creyéndoles esta barbaridad? Mira, sin duda la tecnología les ha causado una fisura grande en el intento de monopolizar la capacidad dictatorial de controlar la información. Eso sin duda. Ellos si pudieran eliminar la tecnología lo harían, lo que pasa es que necesitan la tecnología para lo que tú mencionas, para atraer inversiones, para retener las pocas inversiones guerrilleras que hay en Cuba. Entonces, tienen que vivir con ese doble estándar. Ellos siguen teniendo un ejército de apologistas en el exterior que están diciendo, bueno, que esto es una variación de una democracia, pero de que engañan, o sea, estamos delante de un fenómeno que ha tenido un desgaste moral que desde hace tiempo ya dio su rendimiento. Lo que pasa es que el cambio de metodología, o sea, a raíz de la caída del comunismo soviético y esta nueva forma de operar con simulacros de una democracia, es lo que estamos viendo, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Rusia, y en algún momento el castrocomunismo pudiera intentar también dar su versión de ser un régimen más tolerante, pero todo reteniendo los controles necesarios. ¿Dónde queda la oposición en este punto? ¿Cuán perjudicial? Porque estamos viendo que ellos proponen artículos, digamos, como el 349 que corta toda libertad de expresión y penaliza a aquel que no esté precisamente con el régimen castrista, pero por otra parte estamos viendo que establecen artículos en los que aquel que esté fuera de los dictámenes del Partido Comunista de Cuba, pues ya también se convierte en un criminal. ¿Cuán peligroso es esto para la libertad y la democracia en la isla de Cuba, Julio? Mira, el sistema legal ellos lo utilizan precisamente para mantener el control y para mantener el orden que necesitan para mantenerse en el poder. Entonces, pues, por un lado, podemos ver que dice, bueno, aquí están abriendo un espacio. Esa es la óptica falsa que están presentando, pero es la que se puede percibir. Sin embargo, atacan directamente con la 349 a los intelectuales y al arte y la cultura, porque eso siempre es un entorno al que ellos temen. Toda dictadura le teme a la cultura e insiste en controlar la cultura por el impacto geométrico que tiene en lo que está demostrando al mundo. La oposición somos todos, o sea, para el régimen la oposición es cualquiera que no cree que ese pequeño grupo tiene la verdad absoluta. El discurso oficial de que Cuba es ellos y el resto de la sociedad, no, ellos no son corrientes extranjeras, todo esto es el discurso que vienen diciendo
desde siempre. Pero no solo que no se lo cree, sino el propio pueblo cubano lo tiene bien claro. Lo tiene bien claro y muchas personas, recuerde que hay una diferencia en el opositor militante, que es ese que lo vemos expresamente, y el opositor de puerta adentro. En algún momento ese opositor que está de puerta adentro va a salir de manera pública cuando ya considere que no hay otra alternativa sino facilitar un cambio de sistema, que es la única vía para realmente encontrar todas esas cosas que tú mencionabas de cómo puede el cubano vivir en paz y en justicia. Dignidad, Julio, y empoderamiento, eso es lo que necesitan los cubanos, reconocer que son verdaderamente merecedores de una realidad diferente. Mucho gusto conversar contigo. Gracias por estar con nosotros cada lunes aquí en Levántate Cuba, al analista político Julio Schilling. Les invito a una muy breve pausa, vamos a estar compartiendo hasta las 10 en punto de la mañana con mucho más. Tendremos deporte, actualidad deportiva con Chambi Campos en unos minutos, así que regreso en instantes. Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias